Dentro de nuestra computadora se suelen almacenar muchísimo contenido en archivos. Archivos de diferente tipo, documentos, audios, videos, fotografías. Y en un momento determinado va a ser necesario conocer cuánto es el espacio que cada uno de estos archivos o tipos de archivos están ocupando en tu computador, para poder administrar el almacenamiento, que no es infinito, de una manera más eficiente. Hoy vamos a analizar un par de programas que te permiten revisar el espacio de tu disco duro e indicarte cuáles archivos y en dónde están almacenados en tu computador para saber qué hacer con ellos luego. Te muestro cómo. El primero que te voy a indicar se llama Space Sniffer y es una herramienta muy interesante que se basa en un árbol interactivo para detectar las carpetas y los archivos más pesados. Space Sniffer nos ofrece una interfaz gráfica muy sencilla y las carpetas se representan con cuadrados de tamaño variables dependiendo de la cantidad del espacio que ocupan. Lo que debes hacer es seleccionar la unidad de tu computadora que debes o quieres analizar, haces un clic en Start, esperas unos segundos o minutos dependiendo de tu computador y del espacio que tengas almacenado. Si te sale esta ventana, son simplemente archivos o carpetas del sistema que no pueden ser detectadas o modificadas. Por ejemplo, en mi caso, la carpeta que más está ocupando espacio es la carpeta de Camtasia, que está dentro de la carpeta Documents. Acá también tengo la carpeta App Data, el escritorio, la carpeta de descargas. ¿Sí? Son los lugares que tengo más ocupados. Si le hago un clic en uno de esos, pues se va a desglosar y te va a mostrar las carpetas o los archivos que se encuentren dentro de esa unidad. Y si deseas, directamente de aquí podrías hacer un clic con el botón derecho, eliminar o moverlo, cortarlo para moverlo hacia otro lado o lo que tú desees hacer. El programa está en inglés, pero como puedes ver, la interfaz es muy sencilla. El siguiente programa que te quiero mostrar se llama TreeSize y es un programa que te permite, en su versión gratis, pues revisar de forma muy detallada también el espacio que tienes ocupado. Lo que vas a hacer primeramente es seleccionar la carpeta que quieres analizar. Voy a seleccionar mi disco C así mismo. Aquí me indica de que le debo dar permisos de administrador. Le voy a decir continuar con los permisos actuales para que solamente analice. Y como podemos ver, comienza a revisar cada una de las carpetas del equipo. Aquí ya me dice que este es el espacio total, son 128 gigas. En esta carpeta están ocupados 56. Si yo le hago un clic aquí, se va a ir abriendo cada uno de los espacios para que poder encontrar y determinar cuál es la carpeta que está ocupando más espacio. Por ejemplo, aquí podemos volver a ver que mi carpeta que dice Camtasia, que es con lo que grabo mis videos, está más ocupando, es la que más espacio está ocupando en el sistema. Podemos ir abriendo y podemos ir determinando cada uno hasta llegar a los archivos. Asimismo, puedes hacer un clic con el botón derecho, copiar, eliminar, cambiar de nombre, ¿sí? Y la propia TreeSize ha agregado una opción en el menú contextual que te permite pues seguir expandiendo, comprimiendo cada uno de los elementos que vas viendo. ¿Ok? Así que con esta información tú vas a poder decidir y conocer cómo se está ocupando el espacio en tu disco y poder administrarlo de mejor manera. Te voy a dejar el link de estas dos herramientas en la descripción del video, específicamente en mi web, para que puedas acceder y puedas descargarla de manera fácil y rápida. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil e interesante y lo puedas usar. Si te gustó, déjame un like y síguenos que seguimos publicando más contenido. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.